Muchas gracias a la doctora Wendy Molina Andrade, vicepresidenta de la Corte Constitucional, por su brillante exposición. En este momento vamos a continuar con la mesa con la doctora Tatiana Ordeñana Sierra, pero antes me permito recordar a todos los presentes aquí en la ciudad de Quito, en el salón de este hotel y también los que nos acompañan en la Corte Nacional de Justicia, que el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, se realizará el acto de presentación de las publicaciones editadas por la Corte Constitucional del Ecuador. Esperamos contar con su presencia hoy en la tarde también. Vamos a continuar, como estábamos diciendo, con la doctora Tatiana Ordeñana Sierra. Tatiana Ordeñana Sierra es abogada, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas y doctora en Jurisprudencia. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Guayaquil. Tiene un diplomado de Emprendedores para el Desarrollo Social por el Tecnológico de Monterrey. Posee el grado de máster en Derecho Civil, Derecho de Familia por la Universidad de Barcelona. Obtuvo el título, además, de especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Dentro de su experiencia profesional, ha efectuado numerosas consultorías y asesorías. Ha desempeñado funciones como coordinadora del Centro de Atención, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer y responsable de la Casa de Refugio para Mujeres en Situación de Riesgo de la Fundación María Guare. Coordinadora del proyecto Identidad Guayaquil de Defensa de los Niños Internacional. Directora provincial del INFA del Guayas, directora técnica del Consejo Nacional de Mujeres CONAMU, coordinadora de Intervida Ecuador, mediadora del proyecto ILANUT de la anterior Corte Superior de Justicia del Guayas, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y actualmente ocupa el cargo de jueza de la Corte Constitucional del Ecuador. En el ámbito académico, ha impartido cátedra en la Universidad Casagrande, Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, Universidad de Guayaquil, Escuela Superior Politécnica del Litoral y Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Así también es autora de múltiples investigaciones, ensayos y artículos publicados en revistas especializadas y ha sido conferencista y participante en foros nacionales e internacionales. Su labor y logros profesionales y académicos han recibido muchos reconocimientos, entre los cuales se destacan los otorgados en Barcelona por el Colegio de Abogados del Guayas en repetidas ocasiones, por el Instituto Interamericano del Niño, el Programa del Muchacho Trabajador, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del Centro de Mediación de la Función Judicial del Guayas, entre otros. Con ustedes, la doctora Tatiana Ordeñana Sierra. Muchas gracias. Cuando María José lee nuestros currículums, veo la larga trayectoria que ha pasado, los años no pasan en vano, dijo. Y veo que en ese trayecto uno de los máximos logros puede ser la responsabilidad de ser juez constitucional de un país, y mucho más si es mi país. Comparto con ustedes que en este año que conmemoramos el día de hoy, significa mucho para mí, porque no solamente ha significado dictar sentencias, ha significado lo que dice Kelsen, ser guardián de esta Constitución. Y eso es la principal responsabilidad que puede tener un abogado en el ejercicio de la jurisdicción constitucional. Quiero agradecer también a los presidentes, vicepresidentes, magistrados de las cortes latinoamericanas que se encuentran presentes. Realmente nosotros decimos eso, es ese acompañamiento de ustedes en este primer año de funcionamiento de la Corte, decanta lo que va a ser el camino de la misma. Segundo, a los profesores académicos que comparten este seminario. Creo que he tenido el gusto de leer alguna de sus obras y ahora veo esos rostros
y comparto con ustedes, y realmente me llena de satisfacción ver que no solamente es un libro o una doctrina, sino los excelentes seres humanos y los principios también que ustedes han escrito, cómo los reflejan en su vida. Tercero, quería agradecer a mi equipo de trabajo que ha sido incondicional durante este año. Gracias a ustedes, compañeros, porque definitivamente un juez no hace sola su tarea, necesita de su equipo. Y también a todo el equipo de la Corte Constitucional, que ha dado todo su esfuerzo para estar el día de hoy aquí en este seminario. Bueno, nos ha tocado comentarles un poco sobre las sentencias constitucionales, sobre estas sentencias que la Corte Constitucional ha ido realizando a través de este año. Yo he escogido para el tema una sentencia bastante especial y peculiar, digamos. En este caso, revisaremos a continuación lo que se refiere a la acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos presentada por el presidente de la República demandando la inconstitucionalidad del artículo 72 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que facultaba al presidente de la Asamblea en los proyectos de leyes interpretativas a ordenar de manera directa la publicación de dichas leyes en el registro oficial. Y escogí esta sentencia porque me pareció interesante ver el check and balance que tiene que hacer la Corte Constitucional y de hecho esa capacidad jurídica, normativa y constitucional que tenemos. Dentro de las competencias otorgadas a la Corte Constitucional está la de realizar el control de las demandas de inconstitucionalidad que se presentan contra el contenido normativo de cualquier norma jurídica del ordenamiento ecuatoriano. En virtud del tiempo asignado, metodológicamente, haremos un breve recuento. Primero, por los enunciados normativos, cuya inconstitucionalidad se demanda y de los principales argumentos que el legitimado activo esgrime en tal sentido. Lo segundo, mencionaremos los conceptos centrales y relevantes que son abordados en los problemas jurídicos que aborda la Corte para dictaminar la sentencia. Y tercero, revisaremos la decisión adoptada por la Corte a partir de los elementos de juicios analizados en el problema jurídico, identificando en el caso y la pertinencia de dicha decisión a la luz de las premisas que anteceden a la fundamentación. Creo interesante resaltar los problemas jurídicos que se analizaron en este caso, pues resultará de especial interés el estudio y las clarificaciones que se realizan al respecto de la distinción entre el precepto normativo o el texto legal y la norma propiamente dicha, es decir, el fruto o resultado de la interpretación, cuestión primordial para el ejercicio hermenéutico o interpretativo que efectúan las operadoras de justicia y analizando además la naturaleza jurídica de una ley interpretativa y el proceso a seguir para su aprobación y expedición. Tenemos, como les comenté, esta sentencia, esta sentencia se da porque el presidente de la República demanda la inconstitucionalidad del artículo 72 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el cual establecía lo siguiente. Artículo 72. Aprobación y publicaciones de leyes interpretativas. Si el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de ley interpretativa en segundo debate, con la mayoría absoluta de sus miembros, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional ordenará su publicación en el registro oficial. En caso de que la Asamblea Nacional no apruebe el proyecto de ley interpretativa, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional ordenará su archivo. Así, en opinión del accionante, las normas constitucionales que se verían vulneradas son las del artículo 137, tercer inciso, referente al procedimiento para la aprobación de los proyectos de ley y las que establecen que, aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo enviará a la presidenta o presidente de la República para que sancione u objete de forma fundamentada. Los artículos 138, que tienen relación sobre la facultad de objeción del presidente de la República,
el artículo 139 sobre la objeción por inconstitucionalidad y el 147 relacionado a las competencias en su numeral 11, que establece a favor del presidente de la República la atribución de participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de leyes y en su numeral 12 de sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y ordenar su promulgación en el registro oficial. ¿Cuáles fueron entonces los argumentos del accionante, presidente de la República? Al respecto, principalmente el accionante considera: 1. A partir del texto constitucional invocado, el artículo impugnado de la Ley Orgánica de la Función Legislativa estaría privando al presidente de la República de su facultad colegislativa en los procesos de aprobación de las leyes interpretativas, puesto que la Constitución rige de manera general y clara el proceso de creación de las leyes y no establece excepción alguna o procedimiento distinto para el caso de las leyes interpretativas. Y segundo, por todas las leyes, una vez aprobadas por la Asamblea necesaria y obligatoriamente, deben ser puestas en conocimiento del presidente de la República a fin de someter el proceso a veto presidencial. Estos son los argumentos del accionante. Vamos a revisar los argumentos del accionado, en este caso la Asamblea Nacional. Por su parte, la Asamblea Nacional, como órgano emisor del acto normativo impugnado, interviene defendiendo la constitucionalidad de la misma y argumenta principalmente que el acto de interpretar una ley no es igual al de su creación, modificación o derogación, siendo que su interpretación es una atribución exclusiva de la función legislativa. Afirma que las formas deben ajustarse en correspondencia con el objeto y el fondo del asunto. Así entonces, en paralelismo de las formas, la interpretación ciertamente requiere de ley, pero no del mismo procedimiento. Y tercero, la diferencia entre la aprobación de una ley y su interpretación está en el objeto. En lo primero se crean, extinguen o modifican derechos, mientras en lo segundo solo se da sentido a la norma existente. Y el último argumento que esboza la Asamblea habla y menciona que el presidente de la República no tiene la facultad constitucional de ser cointérprete de la ley, siendo que dicha facultad se ha encomendado exclusivamente a la Asamblea. Como terceros interesados también acudieron la Procuraduría General del Estado. Los argumentos de la Procuraduría fueron los siguientes. El artículo 72 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa contraría el procedimiento previsto en el artículo 137 de la Constitución, puesto que la facultad legislativa y el procedimiento para la aprobación de las leyes son claros y no establecen excepciones para el caso de una ley interpretativa. De igual manera, la facultad otorgada al Ejecutivo de sancionar o ver todos los proyectos de ley aprobados por el Legislativo constituye un mecanismo para equilibrar las funciones del Estado, estableciéndose más bien una especie de control interorgánico. Bajo esos argumentos de cada una de las partes, entramos al control abstracto de constitucionalidad que tiene que hacer la Corte. Este tipo de control tiene la finalidad de garantizar la unidad y la coherencia del organismo jurídico, eliminando las incompatibilidades normativas, sean estas por fondo o forma, entre las normas constitucionales y las demás normas que integren el ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional es el máximo garante de la supremacía de la Constitución, teniendo la competencia para determinar la armonía o no de una norma con la Constitución, debiendo propender en primer momento a la permanencia de la norma en el ordenamiento jurídico, conforme lo establece el artículo 76, numerales 3, 4 y 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dentro de esta acción corresponde a los accionantes presentar sus argumentos de manera clara y específica para demostrar la presunta contradicción entre la norma impugnada y la Constitución,
y de esto la Corte concluirá con una interpretación conforme o la expulsión de la norma. Dentro de esto, la Corte, para emitir sus sentencias, lo hace a través de los problemas jurídicos. Se definieron dos problemas jurídicos en concreto. El primero es cuál es la naturaleza de la ley interpretativa expedida por la Asamblea. Y el segundo, cuál es el procedimiento legislativo que debe seguir la aprobación y la expedición de la ley interpretativa.